Lo prometido es deuda, dicen. Habíamos quedado en contactar nuevamente a César García Vélez. Ahora vamos a Ecuador para conocer más noticias. Adelante, César. Gracias, Andy. El 21 de abril hubo la consulta popular. El pueblo ecuatoriano resolvió aprobar y apoyar muchas de las preguntas, entre ellas el tema del incremento de penas. En general, la percepción de la gente es: demos más penas a los delincuentes y sobre todo en delitos graves. Vamos a analizarlo a continuación con María del Mar Gallegos. Ella es abogada penalista. Si esto termina finalmente beneficiando a recuperar, por una parte, el tema de la seguridad y cómo vamos a atender a la cantidad de presos que vamos a tener por distintas causas. Gracias, María del Mar, por este espacio. Primero, un concepto general. ¿Esto es positivo? ¿Podrá ayudar a reducir la inseguridad acá? Gracias, César, y gracias a todos los que nos escuchan esta noche. Me encantaría decir que sí, porque todo, como ecuatoriana y como ciudadana, como mujer, quisiera que la violencia y la delincuencia disminuya y que volvamos a parámetros anteriores, ¿no? Que no eran ideales tampoco, pero no estábamos dentro de los 3 países más violentos de la región, de Latinoamérica, ganados simplemente por Venezuela y otro país que, si no me equivoco, es Nicaragua. Entonces, claro que yo quisiera pensar que sí va a ayudar. Sin embargo, no porque lo digo yo como académica, también como penalista, sino que las estadísticas nos lo han mostrado, es que el aumentar las penas, el quitar beneficios penitenciarios, no han ayudado al tema de la cuestión criminal o al tema de la violencia o al tema de la disminución de delitos, ¿no? El ejemplo lo tenemos ya ni siquiera viendo teorías americanas o ejemplos en otros países, sino en el mismo Ecuador. Desde el año 2014 nosotros tenemos el Código Orgánico Integral Penal y lo que hemos hecho durante todos estos años es tener más de 60 reformas a este COIP, al Código Orgánico Integral Penal, y cada vez es más punitivismo, es decir, aumentamos las penas, aumentamos los tipos penales, y si la lógica fuera que si tú aumentas las penas, los delincuentes se van a ver disuadidos de cometer el ilícito, la lógica sería entonces que deberíamos tener menos privados de libertad. Y lo que ha pasado es que hoy por hoy tenemos, hasta corte de septiembre, teníamos más o menos 35,000 presos. Y eso sin el estado de excepción y el tema de conflicto armado que se declaró a través del Ejecutivo, que aumentó en el primer mes, habían tenido más de 6,000 personas privadas de libertad ingresadas en los centros de rehabilitación. Es decir, seguramente estaremos por unos, me atrevo a decir, 40,000, si es que no es más, personas privadas de libertad. Entonces, no responde a una lógica de aumentar penas, disuade el delito ni al delincuente. Sobre todo porque responde a temas de estructura social y de temas de falta de oportunidades. Y con esto no quiero decir que no haya que ser fuerte al momento de aplicar la pena y un debido proceso y que no exista corrupción en la justicia para sancionar a quien tiene que ser sancionado. No, lo que estamos diciendo aquí es, empíricamente, el aumentar penas no sirve. Muy bien, ahora pongamos ejemplos. ¿A cuánto van a ascender, por ejemplo, las penas que actualmente existen para temas como narcotráfico, tráfico de armas, terrorismo? Claro, uno de los delitos que más llama la atención es el tema de terrorismo, financiamiento del terrorismo y el tema de drogas, el tema de tráfico de drogas, y el tráfico de armas, ¿no? Que no guarda proporcionalidad con otros tipos penales. El terrorismo, por ejemplo, sube a una pena privativa de libertad de 26 a 30 años. El tráfico de drogas en alta escala de 19 a 22 años, de lo que era antes de 5 a 7. O sea, miren cómo subimos de una alta escala de 5 a 7, ahora la propuesta del presidente es de 19 a 22. Y la gran escala, hoy por hoy, antes de la reforma que va a venir, es de 10 a 13 años. ¿Sabe cuánto está proponiendo la reforma en este momento? De 22 a 26 años. Es decir, le equipara casi a lo que sería un asesinato. De hecho, el homicidio, como no fue parte de la consulta, y que de hecho eso llama la atención porque nosotros tenemos 43 homicidios por cada 100 habitantes. Entonces, tal vez la reforma tenía que irse en contra del homicidio, ¿no? Pero no, porque no hay una política criminal estructurada atrás de las decisiones del Ejecutivo ni de la Asamblea. Entonces, no guarda proporcionalidad. Y ahora también existe un aumento al asesinato, por ejemplo, y el asesinato aumenta de 26 a 30 años. Sin embargo, por ejemplo,
el femicidio, que eso sí es una causa que tiene unos índices bien elevados de estadísticas de cuántas mujeres mueren por su condición de género, se mantiene de 22 a 26 años. Entonces, al Ejecutivo le faltó realmente hacer un análisis completo e integral del Código Orgánico Integral Penal, porque no analizó este tema de la proporcionalidad. Al homicidio le deja, repito, de 10 a 13 años, pero a la persona que tiene una alta escala, dependiendo de la sustancia y del gramaje, ahora es de 19 a 22. Es decir, va a estar sancionado con una pena mucho más grave que el homicidio. María del Mar, finalmente, y me parece que es una pregunta que se hará cualquier persona detrás de la pantalla, entonces, ¿qué hacer? Si es que el incrementar penas no ayuda a recuperar la seguridad, más aún en sistemas penitenciarios tan deteriorados como el que tenemos, ¿cuál es la propuesta o qué dice la ciencia penal, hacia dónde deberíamos avanzar para realmente de una manera integral afrontar esta problemática? Al menos algunas ideas, porque me imagino que la respuesta es compleja. Sí, mira, todos hablamos de que las personas privadas de libertad no se rehabilitan en las cárceles porque más bien son lugares criminogénicos en donde lo que hacen es aprender más criminalidad para sobrevivir incluso, ¿no? Pero el problema es que, por ejemplo, otra de las preguntas de la consulta es que se quiten beneficios penitenciarios a las personas que cometen ciertos delitos. Y como sociedad somos contradictorios, porque decimos es que no tienen rehabilitación ni resocialización, pero claro, ¿cómo vas a pretender resocialización de una persona que no le estás dando la oportunidad en algún momento de salir a la sociedad bajo condiciones estrictas? Obviamente deberían ser estrictas para que se resocialicen, ¿no? Debería haber un trabajo en política criminal con expertos en política criminal y tratar de dejar lo político fuera de lo que es la política criminal, aunque eso es difícil que pase porque en todo lugar, en todo país, siempre el derecho penal está influenciado por lo político, pero sí que existan criminólogos, sociólogos, antropólogos que puedan analizar cómo manejar la prevención. La prevención es lo más importante. Y ya cuando hemos trabajado como Estado en la prevención y aún así esa persona decide o no ha habido una rehabilitación adecuada cometer un ilícito, pues entonces que la sanción sea dura, ¿no? Y hay que depurar los sistemas penitenciarios, hay que depurar a los jueces, a los fiscales, a la policía. ¿Sí? No todos sus elementos son malos, de hecho la gran mayoría será buena, pero aquellos que están infiltrados y que están permitiendo que la corrupción dejen impunidad muchos delitos, también es un mensaje negativo. Entonces hay que trabajar en prevención y en depuración del sistema y en fortalecer la institucionalidad de nuestro sistema de justicia. Muy gentil, María del Mar, Gallegos, con estas noticias que de alguna manera despiertan varias interrogantes, dejan preocupaciones sin duda, porque probablemente tengamos cárceles llenas, pero sin políticas penitenciarias adecuadas. ¿Qué se va a hacer? Ahí están las preguntas para que ustedes saquen algunas conclusiones, porque esto no solo atañe al Ecuador, sino a toda la región que está debatiendo este tema a propósito de modelos que apuntan hacia esa línea. Gracias, muy buenas noches. Esto ha sido DNews desde Ecuador. Andy, tú sigues con más información desde estudios. Claro que sí, César. Buenas noches para ti y para la invitada.